Cordial saludo, tutor y compañeros del curso de software avanzado para ingeniería. Mi nombre es Juan Camilo Montealegre Vanegas, estudiante de ingeniería electrónica de la sede UNAD de Neiva. ¿Ok? En estos momentos el video se realizará con el fin de explicar dos de los ejercicios que hemos desarrollado por medio del software LabVIEW. Explicar su funcionamiento, los componentes correspondientes para el desarrollo de estos dos ejercicios, el proceso que llevamos a cabo para desarrollar estos ejercicios y posterior a eso la ejecución de, del proyecto, la ejecución del ejercicio por medio del software. ¿Ok? Aquí la rúbrica de actividades nos dice crear y publicar un video en la cuenta YouTube de máximo 15 minutos donde se sustente el funcionamiento del programa desarrollado para dar solución a los problemas del primer punto. La explicación debe darse en base a los siguientes puntos. El código desarrollado en la view, el diagrama de bloques, correcto. Explicar la lógica de programación, las funciones y las estructuras condicionales y clínicas empleadas. Es decir, explicar cada bloque de ellos, lo que utilizamos, los componentes que utilizamos y posterior a ello el funcionamiento. La interfaz desarrollada en la view, el panel frontal, que es el panel que se va a presentar al usuario, y explicando la distribución de la interfaz, los elementos que van a darse a conocer al usuario y todo lo que lo conforma. Y por último, evidenciar el funcionamiento de la solución visual. Vamos a abrir los proyectos y vamos a evidenciar de que funcionen de la manera que la rúbrica los pide. ¿Ok? A partir de los ejemplos de ejecución de la view para cada instrumento desarrollado anteriormente, numeral 1.1 y 1.3 es el ejercicio 1 y el ejercicio número 3, los que vamos a ejecutar. Diseñar un conjunto de datos de prueba, eso fue la tabla que logramos llenar para almacenar los diferentes valores que este mismo software nos arrojaba con los diferentes valores agregados, los diferentes valores de entrada. Dentro del video indiquemos los datos de prueba y los resultados esperados, que esos van en la tabla. Validen la view el instrumento. De acuerdo con lo anterior, diligencia por cada instrumento. Bueno, eso fue ya la tabla de valores que tenemos acá, tabla número 1, relación de datos de prueba y resultados. Vamos con el ejercicio número 1 que nos indica lo siguiente. Realiza un instrumento virtual que le permita a un usuario encender aleatoriamente una matriz LED. El usuario debe poder establecer lo siguiente, el número de filas y columnas de la matriz LED. Este debe ser entre un valor de 2 y 10, tanto para el número de filas como para columnas. Una condicional. El número de LEDs a encender en la matriz LED, el número de LED debe encender o pueden ser, no puede superar la cantidad de LEDs de la matriz. Es decir, tengo una matriz de 5 filas por 5 columnas, entonces la cantidad de LEDs que yo voy a encender no puede ser superior a 25 LEDs, ¿correcto? Esas son los condicionales y el ejercicio número 1 que vamos a explicar, ya lo vamos a desarrollar en estos momentos por medio del software. Tenemos aquí este ejercicio número 3. Ok. Aquí podemos ver el diagrama de bloques y el panel frontal, que es el que vamos a presentar al usuario. Está conformado por un array de resistencia que va a llevar nuestra resistencia a un almacenamiento de datos. Está conformado por controles numéricos. Está conformado también por dos indicadores numéricos que son los que nos van a arrojar los valores en sí de la resistencia. En estos momentos estamos viendo la resistencia. Disculpe, esto no es. Mm, ok, en el momento vamos a realizar una breve explicación desde nuestro documento a entregar, donde podemos evidenciar los LEDs. Eh, por el momento no, bueno, tuve problemas con la ejecución del proyecto, pero aquí está diligenciado ya. Correcto, entonces, como les venía diciendo, tenemos aquí el panel frontal y tenemos el diagrama de bloques, donde el diagrama de bloques se compone por un
indicadores numéricos que van a ser guiados por el número de columnas, número de filas, indicadores numéricos y número de LEDs a encender. Son los tres indicadores numéricos que podemos ver en el panel frontal que verá el usuario, ¿correcto? Tenemos una condicional que es que los LED deben de ser de 2, las filas, perdón, superior a 2, inferior a 10, inferior o igual a 10, tanto filas como para columnas, ¿correcto? Tenemos acá un condicional de verdadero y falso, donde ingresamos un array como almacenamiento de la información que vamos a agregar. Eh, También tenemos unos indicadores numéricos que son estos array, ¿correcto? Es el array que va a llevar la información almacenada para el número de columnas como para el número de filas. Tenemos acá unos ejercicios desarrollados dentro de los valores indicados. Tenemos, aquí podemos ver, disculpe, número de filas 5, como podemos verla acá, número de columnas 5. Los LEDs a encender van a ser de manera aleatoria, es decir, que cada vez que yo oprimo el botón de inicio, ellos van a alumbrar de manera aleatoria en el orden cualquiera, ¿correcto? Lo importante es que sean 10 LEDs los que están alumbrando en el ejercicio correspondiente. Entonces, en este caso tenemos 5 filas, 5 columnas y 10 LEDs en funcionamiento, como lo podemos ver acá en pantalla. En este otro ejercicio vemos Vemos 10 filas, 10 columnas y 18 LEDs alumbrando, ¿correcto? Aquí podemos ver las 10 filas, las 10 columnas, las 10 filas, las 10 columnas y 18 LEDs alumbrando. Aquí podemos ver que aleatoriamente alumbran en el orden que caigan, ¿correcto? Entonces, asimismo tenemos el siguiente ejercicio donde podemos ver 8 filas, 7 columnas y 12 LEDs alumbrando. En este es uno bastante corto, 2 filas, 2 columnas y 3 LEDs alumbrando. Recuerden que el condicional que hay es no deber pasar, el número de LEDs no puede ser superior a, a la estructura como tal de LEDs, correcto, en tanto columnas como filas. Ok. Seguimos con el siguiente ejercicio. Realice un instrumento virtual que le permita, perdón, este ejercicio es el tercero, el 1.3, que nos pide explicar brevemente. El 1.3. Realice un instrumento virtual que le permita a un usuario hacer el cálculo del divisor de voltaje entre dos resistencias. El usuario debe poder establecer dos condiciones. El valor de dos resistencias para hallar el divisor. Este debe ser un valor entre 10 y 1 millón. El valor de voltaje de entrada. Este debe de ser, el voltaje de entrada de alimentación debe ser entre 1 y 120 voltios. El instrumento virtual debe entregar el voltaje de cada resistencia según las siguientes ecuaciones. Aquí nos brindan dos ecuaciones para entregar el valor final de la resistencia 1 y la resistencia 2 en cuanto al voltaje, ¿correcto? Entonces tenemos eh, que para allá la resistencia 1 tenemos el voltaje de entrada, dependiendo del que nosotros ingresemos, multiplicado por la resistencia 1 sobre la resistencia 1 sumada con la resistencia 2. Esa fórmula nos indica el voltaje total de la resistencia número 1. Aquí tenemos unos ejemplos. Vamos a ejecutar este ejercicio. Este es el 2. Este. Ahí lo tenemos en ejecución. Tenemos aquí la entrada de voltaje que debe ser entre 10 y 120. Tenemos el indicador numérico, que es donde vamos a ingresar los valores de la resistencia número 1 y la resistencia número 2. Y tenemos el voltaje total de la resistencia 1 y resistencia 2, que automáticamente el software nos va a arrojar tan pronto ingresemos los valores en las tres casillas. ¿Correcto? Entonces, ahí está rodando. Vamos a hacer un breve ejemplo de una resistencia de 60
60 voltios, perdón, un voltaje de 60 voltios de entrada, una resistencia de 25 ohmios y otra resistencia de 10 ohmios. Entonces nos dice que el voltaje total de la resistencia número uno es de 42,85 voltios y la resistencia número 2, el voltaje, es de 17,1429 voltios. ¿Correcto? Aquí mismo en el documento que vamos a realizar entrega, tenemos los diferentes ejercicios desarrollados en la relación de datos. La relación de datos, aquí podemos ver el voltaje de entrada es de 9, tenemos una resistencia de 5 ohmios y una resistencia de 1 ohmio. Como valor total nos da 4,5, acá hubo un error a corregir porque las resistencias están mal puestas. En este, en este ejercicio podemos ver claramente que tenemos un voltaje de entrada de 12 voltios, una resistencia de 20 eh, ohmios, una resistencia 2 de 12 ohmios y tenemos como voltaje final para la resistencia 1 7,5 voltios y para la resistencia número 2 4,5 voltios. Podemos darnos cuenta de la diferencia de resultados que tenemos. Tenemos un voltaje de 60 voltios con ambas resistencias de 25, por lo tanto la resistencia de el voltaje de cada resistencia va a ser igual, 30 voltios en cada resistencia, ¿correcto? Eh, Esto es todo por el momento, por lo que nos pedía explicar la rúbrica de actividades en cuanto al video. Muchas gracias.